Mi esposo me abandonó por otra mujer hace 9 años cuando estaba embarazada, pero ahora que recibe $1 millón de herencia de su padre está arrepentido. Mi esposo me abandonó mientras estábamos en tratamiento de fertilidad. Sí, aún me emociono al pensar en cómo sobreviví a esa fase. Me casé con mi esposo a mediados de mis 20 años. Éramos amigos de la secundaria. Él estaba estudiando Derecho mientras yo me gradué en Contabilidad. Comencé a ganar dinero mientras él aún estaba en la universidad. Desde entonces, lo estaba ayudando económicamente. Yo era quien pagaba nuestras citas y sus dispositivos tecnológicos caros, aunque él estaba bien económicamente. Su papá dejó en claro que no iba a pagar ni un centavo más allá de la matrícula universitaria, el alquiler y la comida. David, mi inútil esposo, solía llamar a su papá tacaño, pero después de conocerlo, me di cuenta de que estaba usando la técnica correcta para criar a su hijo insensible. Pero para entonces, era demasiado tarde, y yo ya había gastado mis ingresos en mantenerlo feliz. David era el único hijo de sus padres, naturalmente asumió que el negocio de su papá sería suyo. No tomó la universidad en serio y abandonó la escuela de Derecho para unirse al negocio de su padre. Eso fue cuando nos casamos. Él pensaba que como era el negocio de su padre, simplemente podría holgazanear en la oficina y disfrutar del fruto del trabajo duro de su padre. Su padre intentó inculcarle seriedad y enseñarle lecciones de negocios, pero David no estaba listo para aprender. Quería que el dinero le fuera servido en bandeja de plata, pero su papá no estaba dispuesto a hacerlo. Después de soportarlo durante 2 años, lo echó de la empresa y le dijo que solo podría unirse después de trabajar durante 5 años en otras compañías. Odié a su papá por hacer esto porque estábamos planeando tener un hijo, pero su despido retrasó nuestro plan. En ese entonces, solía creer todo lo que David me decía. Solía pintar un cuadro en el que él tenía razón, mientras que su papá era tacaño y estricto. En retrospectiva, creo que su papá tenía razón todo este tiempo, y fui tonta al creer ciegamente en él. Después de mucha lucha y algunos despidos, David consiguió un trabajo estable. Empezamos a planificar tener un bebé. Ahí es cuando empezó el verdadero problema. Pasaron meses y meses, y no tuvimos suerte en ver las 2 líneas en la prueba de embarazo. Después de intentar de forma natural durante más de 2 años, nuestro médico sugirió que probáramos la fertilización in vitro. Fue un proceso agotador en todos los sentidos, física, mental, y por supuesto, financieramente. Nuestras facturas médicas ya estaban por las nubes en 2 años, y luego, encima de eso, optar por una fertilización in vitro fue otro desafío. Estábamos seguros de querer tener al menos un hijo, o al menos debo decir que yo estaba decidida a tener un hijo. David no era tan apasionado como yo, pero no negaba tener un hijo. Hizo lo que tenía que hacer para concebir. Cuando el médico explicó el proceso de la fertilización in vitro, su tasa de éxito y las facturas médicas, David se alteró. Es bastante natural que cualquiera se altere, dada la cantidad de dinero que hay que invertir y la baja tasa de éxito. Yo dije que quería tener un hijo, incluso si eso significaba vaciar todos mis ahorros. David dijo que estaba sola en esto porque no le gustaba su trabajo y renunciaría en cualquier momento. Dijo que aunque me apoyaría en esto, estaría bien incluso si no teníamos un hijo. Yo estaba tan cegada por convertirme en madre que no vi ninguna de las señales de alerta. Afortunadamente, mi carrera iba bien en medio de todos los problemas médicos en mi vida. Liquidé todos mis ahorros y comencé el proceso. Fue una experiencia angustiosa, por decirlo menos. Pensé que ya había pasado por 2 años de tratamiento con varias inyecciones de hormonas y medicamentos interminables. Podía soportar el proceso de fertilización in vitro, ¿qué tan difícil podría ser? Pero fue difícil. Después de un tiempo, perdí la cuenta de las inyecciones que había recibido. Para añadir a mi angustia, nuestro primer intento falló. Fue tan desgarrador que no me levanté de la cama durante días. El médico nos informó sobre el próximo intento. Física y mentalmente, estaba lista para intentarlo de nuevo, pero el dinero era una preocupación. Mis ahorros ya se habían ido. Le pregunté a David si podía darme algo para esto. Después de mucho vaivén, me dio $3,000, que era como el 5% del dinero que necesitábamos. Lo pedí prestado a amigos y familiares y fui a por otro intento. Maldita sea, también falló. Este fracaso dolió más porque ahora estaba endeudada y aún no tenía hijos. Renuncié a mis sueños de convertirme en madre. Mi amiga que trabajaba en un banco sugirió préstamos médicos. Sin pensarlo 2 veces, solicité uno y fui por el tercer intento. ¿Ves la desesperación? David estaba en contra. Incluso mi familia dijo que era inútil gastar tanto dinero sin ninguna garantía de éxito. Pero algo en mí me instaba a seguir adelante. David se puso hostil con mi decisión. Desde que comenzamos nuestro proceso de fertilización in vitro, se distanció de mí. Pensé que era debido a mis cambios de humor. Las inyecciones hormonales vienen con una cantidad increíble de cambios de humor y efectos terribles en tu salud.
Nuestra vida sexual se volvió insignificante. Pensé que una vez que tuviéramos al bebé, todo encajaría perfectamente. No me di cuenta de que las cosas ya se habían desmoronado. Durante nuestro tercer intento de fertilización in vitro, después de hacer su parte dando su esperma, él dijo que quería irse de vacaciones porque estaba mentalmente exhausto. Quería golpearlo en la cara por sus quejas. Ni siquiera podía entender lo que estaba pasando, inyecciones interminables, cambios de humor, noches sin dormir. Sin embargo, él era el que necesitaba vacaciones. Con tantas cosas sucediendo en mi vida, ignoré sus berrinches para tratarlos al final y lo dejé hacer lo que quisiera. Cuando regresó después de sus vacaciones de 2 semanas, corrí a darle la buena noticia: había concebido. Me dio un abrazo incómodo y estuvo incómodo todo el tiempo. Pensé que simplemente estaba abrumado. Después de insistir, confesó que quería romper conmigo. La razón: había encontrado consuelo en otra mujer. Ese viaje de 2 semanas no era para relajar su mente del estrés de la fertilización in vitro, sino para decidirse por su amante. Fue en ese viaje para ver si podía vivir con ella, y se encontró más feliz que nunca. Dijo que nunca había sentido esa chispa conmigo, como la que sentía con ella. Básicamente, me estaba engañando, mientras yo me desgastaba con todas mis fuerzas para tener su bebé. No voy a describir cómo me sentí ese día. En realidad, no puedo describirlo. Solo imagina que tu esposo dice que ha estado durmiendo con otra mujer y quiere dejarte cuando apenas estás embarazada de 1 semana, y eso también en tu tercer intento de fertilización in vitro. Mi cuerpo estaba adolorido después de meses de tratamiento, y ahora tenía que prepararme para un embarazo y parto. Le dije: vete al diablo, no quiero lidiar contigo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, él se había ido con todas sus cosas. Llamé a su trabajo y supe que había renunciado hace meses. Cuando llamé a sus amigos, supe que había pedido prestado dinero y los había estado ignorando. Nadie sabía dónde estaba. Me abandonó con un hijo por nacer en montañas de deudas. Habían pasado 9 años desde entonces, fui bendecida con una niña. En esa situación vulnerable, mi suegro vino a mi rescate. Liquidó las deudas de David, así como mis préstamos médicos y las deudas que había contraído durante la fertilización in vitro. También pagó los hospitales por mi parto. Mi suegra y mi suegro me apoyaron durante mi embarazo e incluso después, hasta que volví al trabajo. Mi suegro me enviaba dinero para gastos mensuales después de que volví al trabajo. Finalmente, dejé de aceptar ayuda de mi suegro, ganaba un dinero decente para poder cuidar de mi hija. La vida seguía normal hasta que perdimos a mi suegra por COVID. Mi suegro también se infectó, pero pudo combatir el virus. Mi suegra sucumbió a él, no tuvo tanta suerte. Esto ocurrió durante el primer mes de la pandemia. Aunque mi suegro se había recuperado, perder a mi suegra fue muy difícil emocionalmente para él. Además, había un confinamiento, así que no podía ver a nadie ni siquiera salir. Estaba perdiendo las ganas de vivir, era mi turno de pagar mi deuda. Me ofrecí a mudarme con él con mi hija. Necesitaba a alguien en casa con quien poder hablar y expresar sus emociones. Mi hija también necesitaba un compañero, porque las actividades al aire libre estaban cerradas, así que mudarnos con su abuelo era lo mejor para todos. La salud de mi suegro mejoró considerablemente. Mi hija hizo recuerdos de toda la vida con su abuelo. Incluso después de que se levantara el confinamiento, mi hija se negó a dejar la casa de su abuelo porque tenía un jardín y una piscina, y le encantaba quedarse con él. Así que seguimos viviendo con él. El año pasado, mi empresa quería que trabajáramos desde la oficina, así que tuvimos que regresar a nuestra casa. No era posible viajar desde la casa de mi suegro porque mi lugar de trabajo estaba lejos de su casa. Mi suegro estaba muy molesto e insistía en que nos quedáramos con él y que él se encargaría de nuestros gastos. Pero no quería depender de su dinero. Le prometí que lo visitaríamos todas las semanas, y así lo hicimos. El mes pasado, mi suegro se puso terriblemente enfermo. Lo llevaron de urgencia al hospital. Falleció mientras dormía el tercer día de su estancia en el hospital. El médico dijo que la razón principal de su salud deteriorada fue la soledad. Durante su estancia, le pidió a su enfermera que hiciera varias llamadas a sus hermanos y otros miembros de la familia, pero nadie apareció. Incluso su historial de llamadas sugería que llamó a muchos de sus parientes, pero apenas nadie fue a verlo. Encontré su diario en el cajón de su dormitorio. Escribió cuánto me agradecía por quedarme con él y cuánto disfrutaba jugando con mi hija. Después de su muerte, llamé a todos los parientes para informarles sobre el fallecimiento de mi suegro, y sorprendentemente, todos mostraron interés en asistir al funeral. Es gracioso porque nadie se presentó cuando él estaba vivo. Durante su funeral, David apareció. Dios sabe cómo se enteró de la muerte de mi suegro. Debe haber estado en contacto con algunos parientes que le dieron la noticia. Después del funeral, recibimos una llamada del abogado de mi suegro para visitar su oficina para la lectura del testamento.
Supuse que toda la riqueza de mi suegro habría ido a parar a David, ya que era el único hijo. Le dije al abogado que no quería estar allí porque no tenía nada que ver en esa lectura del testamento. Insistió en que estuviera presente porque era importante. Pensé que mi suegro había dejado algo para mi hija, pero quien hubiera pensado que él le había dejado la mayor parte de su riqueza a mí. Todos, incluyéndome a mí, quedamos en shock cuando el abogado leyó el testamento. Todos sus activos líquidos, que valían más de 1 millón, me fueron legados a mí. Él le dejó la casa a mi hija, pero ella solo puede reclamarla cuando cumpla 21 años, hasta entonces, estaría conmigo. Había 2 cláusulas adicionales, que mi hija no podía vender la casa hasta que yo diera mi consentimiento, y segundo, David no podía anular su testamento, pero si yo quería, podía darle a él una parte de la herencia según mi voluntad. Esto fue como una puñalada en el pecho para David. Se sentó allí con la cabeza enterrada entre las manos. Sus parientes también estaban decepcionados. Muchas personas no deseadas también se presentaron con la esperanza de que mi suegro les hubiera dejado algo, ya que no tenía muchos hijos. Después del fallecimiento de mi suegro, David se mudó con sus cosas para vivir en esa casa. Se ha vuelto amargo después de que se reveló el testamento, pero no ha desocupado la casa. Pensé que se mudaría por su cuenta, ya que la casa ya no era suya, pero ha pasado un mes y no muestra ningún ánimo de irse. Él también me ha estado culpando por arrebatarle su herencia. Dice que manipulé al suegro para cambiar el testamento a mi nombre. Ayer lo llamé y le pedí que desalojara la casa porque ya no le pertenece. Empezó a gritarme que no iba a dejar la casa y que impugnaría el testamento para quitarme todo. Los familiares de David me llaman bruja. Incluso algunos de mis amigos y familiares me hacen sentir culpable por aceptar la propiedad del suegro, porque originalmente se suponía que era de David. Dicen que solo porque me abandonó, no puede perder su oportunidad de tener la herencia. No sé qué hacer. Cualquier perspectiva nueva es bienvenida. Actualización 1. Gracias por el gran amor y apoyo. Tenían razón al decir que mi suegro me dio la oportunidad de vengarme de David. Él debe haber sabido definitivamente que su hijo perdedor aparecería en su funeral para reclamar su herencia, y por eso hizo un testamento no impugnado. Nunca estuve interesada en el dinero de mi suegro, pero él me dio la oportunidad de cobrar mi venganza con David, y no pienso dejar pasar eso. No puedo dejar que David desperdicie el dinero ganado con esfuerzo por su papá. Como mencioné, David aún estaba viviendo en la casa de mi suegro. Pedí al abogado de mi suegro que enviara un aviso de desalojo a David. Perdió los estribos cuando recibió el aviso. Pensó que yo vendría a pelear con él directamente, y él me echaría. En cambio, elegí una vía legal y lo dejé indefenso. El aviso tenía una semana de plazo para desocupar la casa. Se resistió hasta el último día, cuando el abogado amenazó con llamar a la policía. Según el aviso de desalojo, en esa semana, hizo todo lo posible para hacerme ceder y obligarme a renunciar a la herencia, desde llamadas amenazantes hasta presentarse en mi puerta y vandalizar mi auto. Lo hizo todo, pero no perdí la compostura. Nunca respondía a sus llamadas. Si llamaba desde un número desconocido, colgaba o permanecía en silencio y lo grababa. Si se presentaba en mi puerta, nunca contestaba el timbre. Tengo una cámara instalada en mi puerta, y guardé meticulosamente las grabaciones de todas sus molestias para usarlas en su contra. Desalojó la casa, pero presentó un caso para anular el testamento. No entiendo el argot legal, pero mi abogado dijo que el caso de David era débil y que no había forma de que pudiera ganar en el tribunal. Mi abogado advirtió que la única manera de que David pudiera obtener la herencia era manipulándome, así que tenía que ser fuerte. Mientras tanto, también envié los papeles del divorcio a David. No podía creer que yo quisiera separarme de él, dijo que no quería separarse de mí. ¿De verdad? Hasta donde recuerdo, tú me abandonaste hace 9 años. Un pedazo de papel no define la unión o la separación. Hemos estado separados durante 9 años, el divorcio solo lo haría oficial. Los trámites de divorcio aún no han avanzado, pero estamos en una lucha por la herencia. David ha cruzado todos los límites para esta altura. Me estaba acusando de lavado de cerebro y de obligar a mi suegro a escribir su testamento a mi favor. Esta acusación aún era aceptable, pero llevó el resentimiento demasiado lejos y alegó que su padre estaba drogado y no estaba en sus cabales mientras modificaba el testamento. David era el heredero del primer borrador del testamento de mi suegro. Fue solo después de que nos abandonara que mi suegro actualizó el testamento y me dio una parte de su riqueza, pero la mayoría todavía estaba con David. Pero cuando comenzamos a vivir con él en sus últimos días, mi suegro hizo la versión final y dividió su riqueza entre mí y mi hija. David jugó su carta basándose en el cronograma de actualizaciones. Su abogado señaló que yo había manipulado a mi suegro para cambiar todo a mi nombre. Esto sucedió en la primera audiencia. Mi abogado me advirtió que podría ponerse mucho más feo con cada audiencia, así que tengo que ser más fuerte. No sé qué más está por venir, pero estoy segura de que puedo soportarlo.
Actualización 2. Ha pasado mucho tiempo desde que actualicé. No estoy segura de si las personas que seguían mi publicación todavía están interesadas en leer este hilo, ya que el caso era crítico y estaba en curso. Mi abogado me instruyó a no revelar ninguna información públicamente, podría haber sido utilizada en mi contra. Ahora que todo ha terminado, estoy escribiendo esta publicación, pero aún me abstendré de entrar en detalles. Así que fue una larga y agotadora batalla legal. Con cada audiencia, el asunto se volvía feo, con nuevas acusaciones. Alcanzó su punto máximo cuando su abogado alegó que yo estaba teniendo una aventura con mi suegro y lo estaba chantajeando para que escribiera su testamento a mi nombre. Yo fui fuerte hasta entonces, pero escuchar semejante tontería estremeció mi alma. Me derrumbé frente al juez. Narré todos los dolores que David me había infligido, pero esta acusación era demasiado escandalosa para manejarla. Olvidemos por un momento mis problemas. ¿Cómo pudo David ultrajar la modestia del difunto, que no era otro que su propio padre? ¿Cómo alguien puede rebajarse tanto solo por dinero? Me doy cuenta de que las personas son impotentes frente al dinero y pierden todo su ética, moral, valores y todo. David es el mejor ejemplo para probar este punto. Llegó tan lejos como para discutir la vida sexual de su difunto padre en una sala de tribunal. Mi suegro fue un padre para mí. Me da náuseas cada vez que pienso en las acusaciones de David. Lo peor es que la gente disfruta alimentándose de este tipo de chismes sucios. No había evidencia de la acusación, sin embargo, sus familiares comenzaron a llamarme amante del suegro. ¿Alguien puede imaginar el trauma por el que he pasado? Tuvieron fecha tras fecha para proporcionar evidencia de esta acusación, pero no pudieron. Mis abogados dijeron que se alegó solo para desestabilizarme mentalmente. Incluso tuvieron éxito hasta cierto punto. Estuve a punto de rendirme. Al final, se volvió tan insoportable que le dije a mi abogado que le diera todo a David. Ganó lo suficiente para mí y para mi hija, pero mi hija se mantuvo a mi lado, e insistió en que fuéramos fuertes y lucháramos por el bien del abuelo. Nuestro abogado también estaba seguro de que superaríamos esto porque David no tenía evidencia para su reclamo. Solo estaban jugando juegos mentales para quebrarme. David incluso jugó sucio en el caso de divorcio. Dijo que me dejó porque lo torturaba mentalmente y lo culpaba por no concebir. Dijo que lo estaba presionando por dinero para la fertilización in vitro mientras él estaba en contra de tener un hijo. Complicó el caso alegando que yo había manipulado a mi suegro para sacar a David de su empresa, y yo tenía control sobre mi suegro porque estábamos involucrados físicamente. Todo eran historias fabricadas. Cuando le pedí a mi abogado que comenzara el proceso de divorcio simultáneamente con el caso de propiedad, me advirtió que esperara y tomara uno a la vez. Pero yo estaba decidida a terminar todo junto. Dijo que David complicaría ambos casos, pero fui estúpida al subestimarlo y pensar que tan difícil podría ser. De hecho, fue difícil, muy difícil. Se tardaron 2 años en resolver ambas batallas legales. David perdió ambas. El juez lo reprendió a él y a su abogado por verter nuevas acusaciones sin ninguna evidencia. Mi suegro fue inteligente al agregar una cláusula que impedía que su heredero legal, David, anulara el testamento. Para el caso de divorcio, tenía suficientes pruebas para demostrar que él me abandonó por su amante. El divorcio es definitivo ahora, y no tengo nada que ver con David. Desapareció después de perder ambos casos. Escuché que David había pedido dinero prestado a sus familiares para perder esa batalla legal, prometiéndoles una parte de la riqueza. Lamentablemente, apostaron por un caballo perdedor que huyó después de la derrota. Ahora están tratando de ser amables conmigo, pero los he bloqueado a todos. Contraté seguridad para la casa de mi suegro. No quiero tratar con intrusos nuevamente. Como el lugar está lejos de mi oficina y de la escuela de mi hija, es posible que no nos mudemos a esa casa en un futuro cercano, pero no íbamos a dejarla vacía. Mi amigo sugirió alquilar la casa para eventos sociales, pero tenemos que hacer algunos cambios estructurales. Aún tengo que pensar en ello. Puede parecer un final feliz, pero aún no puedo sentir esa felicidad. Fue un momento difícil. David me destrozó tanto que tuve que buscar terapia. No sé si alguna vez mi vida será fácil. No recuerdo haber tenido un buen día en mucho tiempo. Sé que sueno como una masoquista, supongo que necesito unas cuantas sesiones más de terapia. Actualización 3. Bueno, las cosas han mejorado un poco. Al final, como dije antes, no nos mudamos a la casa de mi suegro. Porque es grande y difícil de mantener, y porque también es más cómoda nuestra casa actual para el trabajo y la escuela. Pero hemos decidido alquilarla, y eso paga los gastos y la mantiene hasta que mi hija se hace mayor. Podríamos haber utilizado el dinero que nos dejó el suegro también, pero eso ha quedado invertido en bonos y acciones que mi suegro había comprado, así que no tenemos pensado tocarlo tampoco. Hay un asesor financiero, que es el que trabajaba con mi suegro, y él se encarga de todo. Por ahora no tengo ninguna queja. Poco he sabido de David el último tiempo, ya que no lo he vuelto a ver y sus familiares están todos bloqueados.
También he ido a terapia, y me siento mucho mejor que la última vez. Incluso leo mi última actualización y recuerdo lo mal que me sentía en ese momento. Algunos han preguntado qué piensa mi hija de su padre, y ella sabe la historia que le conté, así como lo que le ha dicho su abuelo antes de morir, y no quiere tener relación con él. Ni siquiera ha pasado tiempo con su padre, porque él nunca tuvo interés en ella de ningún tipo. Eso sí, una amiga mía me dijo una vez algo que me quedó dando vueltas en mi cabeza. Y es la posibilidad de que él intente en el futuro acercarse a ella para ver si puedo obtener parte de su herencia. Todavía faltan muchos años para que ella pueda acceder a la casa, así que llegado ese momento se verá. Tampoco quiero meterme en esta situación si es que finalmente ocurre, porque mi hija será mayor y podrá tomar su propia decisión sola. Supongo que es probable que él pruebe hacer algo de eso, pero será la herencia de mi hija, así que ella tendrá que tomar la decisión si lo quiere dejar entrar a su vida o no.